es una producción del Instituto de Defensa Legal. La hora cultural en No hay derecho. Bueno, a ver, como lo habíamos anunciado, esta entrevista la vamos a tener con el doctor Nathan Bachtel. Él es historiador, antropólogo. No exagero de decir que es uno de los mejores historiadores, antropólogos del mundo, y de hace varias décadas ya, ¿no? Es muy, muy conocido. Él es francés, pero sin embargo es muy cercano a América Latina, muy cercano al Perú. Ha vivido en varias oportunidades, varios años acá. Él es especialista en, yo diría, el mundo andino. No solamente en el mundo andino, pero uno de sus libros que vamos a comentar, La visión de los vencidos, es justamente sobre el mundo andino en el momento de la conquista. Y bueno, vamos a hablar sobre, tiene muchísimos libros, muchísimos doctorados, muchos premios, reconocimientos, pero no quiero gastar el tiempo en eso, sino en darle la oportunidad que él nos explique sus ideas y sus libros. Muy buenos días, doctor Bachtel, y muchísimas gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias a usted. Sí. Bueno, quería también agradecerle a la psicoanalista Matilde Kaplansky, que ha sido la persona que nos ha permitido contar con el doctor Bachtel para este programa de radio. A ver, yo le decía que quería, de los muchos libros que tiene, hubo uno que marcó un antes y un después, que fue publicado en Francia en el año 71, porque fue su tesis de doctorado, ¿no? En 71, exactamente. En el 71. Sí, gracias. Pero que tiene una gran vigencia. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se se entra a investigar la conquista, pero desde el punto de vista de los indígenas del mundo andino, ya no de los españoles. Por eso es la visión de los vencidos, de los marginados. Entonces es una óptica completamente diferente de todo lo que se encuentra. Entonces yo quería, pese a que ha pasado mucho tiempo, aunque la edición peruana ha sido reciente, creo que ha sido en en el 2017, creo que ha sido, ¿no? Para una segunda edición, sí. Pero la primera edición en castellano data, sí, es mucho más antiguo, data de 1976, claro. En la editorial Alianza, claro, en España. Y modestamente esta edición se agotó rápidamente y la casa editorial había desaparecido y el libro se quedó así hasta que Karina Pacheco de las ediciones Seques de Cusco entonces tuvo la buena idea de reeditar el libro, pero la edición de 2017 es una segunda edición, revisada. La traducción fue revisada por Karina Pacheco. Claro, que se presentó además en la Feria del Libro. Exactamente. Pero a ver, miren, estamos hablando de una investigación de lo que ocurrió en la conquista con la población andina entre 1530 y 1575, ¿no es cierto? 75, sí. Las fechas no son tan precisas. Pero a ver, alrededor. A ver, díganos algunas, ¿cómo fue ese choque? ¿Qué nos podría decir? Es todo un libro, es toda una reflexión de muchos años, pero ¿qué ideas le puede transmitir a nuestros oyentes de lo que significó el choque de la conquista frente a la población que estaba en América, la población indígena, en los Andes? Sí. Bien.
todo libro de historia hay que ponerlo en su contexto histórico. Y un libro de historia depende en muchas partes del presente histórico. Entonces, como acabamos de recordar, este libro data ya de casi medio siglo. Sí. Y yo lo había preparado años antes porque fue, de hecho, mi tesis de historia. Bien. Y entonces, durante los años 60, medio siglo, hay que recordar el contexto histórico. En Francia, en Europa, en el mundo entero, era la época de los movimientos de descolonización. Y este contexto ya podía inspirar la idea de contribuir a una descolonización de la historiografía misma, porque como usted acaba también de recordar, la historia de la conquista española hasta entonces siempre era la historia de los conquistadores, de los vencedores. Bien. Y lo que impedía también en principio que se estudie la conquista española en América ibérica, eso es válido también de México hasta América del Sur. Entonces, lo que en principio hacía la tarea difícil era el problema de la documentación. La fuente. Porque la documentación generalmente es redactada, los documentos históricos son redactados por los vencedores. Pero a la época también había una coyuntura intelectual que restituimos en el contexto general que acabo de mencionar de la descolonización. Hubo un libro publicado en, si recuerdo bien, 1964 o 2, en México, el libro de León Miguel Portilla, que se llama precisamente La visión de los vencidos. Y en este libro, entonces, era a base de documentos indígenas, náhuatl, aztecas y mayas, traducidos, y ya daba la idea que esta tarea de estudiar la conquista desde el punto de vista de los conquistados era factible. También se pensaba que los documentos redactados por los españoles, por los vencedores, no valían nada para el estudio de los indígenas. A la época, también, en este contexto, en los Andes, para las sociedades andinas, y este libro fue publicado en 1964, fue el libro publicado por John Mura, la famosa también para los especialistas por lo menos y el público más amplio, la visita de Chucuito, un documento de la administración colonial, y un documento totalmente colonial, porque ¿de qué se trata? Se trata de una visita. Visita significa encuesta, una encuesta fiscal para cobrar el tributo. Es la colonización, el sistema colonial, la dominación, la explotación colonial, pero el visitador, ¿qué está haciendo a la época? Es decir, en los años 1560 y tantos, visita en la región de los Luparas, es decir, en la orilla occidental del lago Titicaca, el reino de los Luparas. El visitador entonces visita la casa
de los indios, casa por casa hace el censo. Y no solamente hace el censo, lo que da informaciones muy precisas sobre los aspectos demográficos, pero también hace el censo de los recursos, del ganado, de las tierras, etc. Entonces, este documento español enseña, y John Mura, publicando este documento, enseña que todos los archivos coloniales sirven también para el estudio de las poblaciones colonizadas. Y entonces, así, con este contexto general, histórico y intelectual, que dependía del contexto general, cuando discutí con Ruggero Romano, a quien me había dirigido para la orientación de mi tesis, este tema del estudio de la conquista del Perú vista por los indios ha nacido en la conversación de manera espontánea, y así comenzó la historia de este libro. Claro, me parece interesantísimo, ¿no? Porque uno dice, a ver, quiero ver una visión diferente a lo que es la conquista desde el punto de vista de los españoles, de los conquistadores, de los que ganaron, quiero verla desde el punto de vista de los indios, pero ahí no hay documentos directos escritos por ellos, ¿no? Entonces, sí, hay, pero... pero de la época anterior. Entonces, lo que usted está contando, que me parece interesante, es que se descubren documentos oficiales de los españoles, pero que dan cuenta directa, como esta visita, como esta especie de censo de casa por casa, ¿no? También están los cronistas. Claro, no, quería insistir sobre la riqueza de la documentación española, pero hay autores que escriben después de la llegada de los españoles. Entonces he mencionado el libro de León Miguel Portilla. Estos autores cronistas indígenas han escrito también en su idioma, y tenemos en su idioma, pero sí, los documentos como los de el famoso Huamán Poma de Ayala es la fuente inagotable para nosotros, y es una fuente indígena. Bien, es un cronista realmente, alguien que va dando cuenta de la época, de lo que va ocurriendo por escrito, y ahí se basan una serie por lo menos para los es más tardío de la época de la conquista misma. Poma de Ayala entonces termina su crónica en 1615, y él escribe en el fin del siglo XVI y comienzo del siglo XVII. Es más tardío en relación con 1530, pero es un documento indígena. Pero entonces, sí, usted también ha justamente indicado que mi libro sobre la visión de los vencidos, o los vencidos, el título entonces que utilicé en francés, lo he utilizado con la aprobación de Miguel León Portilla mismo, que yo había, a la época él era embajador a la UNESCO en París, lo encontré, conversamos mucho, y entonces para el título en francés estaba de acuerdo totalmente. Bien, tengo que precisar eso, pero entonces para más documentación de origen indígena, bien, hay que mencionar Huamán Poma, por supuesto. Garcilaso de la Vega era mestizo, pero era inca, el inca Garcilaso, Tito Cusi. El número de estos autores no es es inferior a los de México, es así, pero la documentación existe. Pero a propósito de la cronología, y para pasar a otro libro mío,
Usted entonces ha recordado que mi libro sobre los vencidos trata de los años 1530-1570. Porque había que limitarse en el tiempo. En la continuación, y tratando, en este libro ya yo había tratado de juntar la problemática histórica y la problemática antropológica. A saber, hay un capítulo dedicado a la danza de la conquista. Se trata de las representaciones de la conquista hoy día seguramente, pero a la época, en Oruro, en 1970, fue un trabajo de campo en la ciudad, en Oruro, cuando asistí durante el carnaval a la representación de la tragedia de Atahualpa, y eso era una manera, como la memoria en el presente transmite este hecho histórico que databa de 4 o 5 siglos. Bien, y entonces tratando de continuar combinando historia y antropología, y para seguir esta historia del punto de vista indígena, la visión de los vencidos trata de la descomposición de las sociedades indígenas, de la destructuración de las sociedades indígenas durante el primer periodo, digamos, de la época colonial. Sí, doctor Vactel, siendo las 9:30, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos para seguir con esta interesantísima conversación. Hacemos un corte y regresamos. A otro tema. Continuamos con esta entrevista al historiador, antropólogo, etnohistoriador Nathan Vactel, que está de visita acá en el Perú. Y estábamos hablando de su libro La visión de los vencidos, cómo era tratar de dar cuenta de la conquista, pero ya no de una visión de los conquistadores, de los españoles, sino justamente de los indígenas, de los indios, y estábamos en eso. Pero a ver, en su libro usted plantea que obviamente es una conquista que significa una especie de fin del mundo para el hombre andino, para esa cultura, una hecatombe, una desestructuración total. ¿Cuál fue la magnitud de eso, de ese trauma, ¿no? Entonces, podemos decir en nuestro vocabulario que fue un trauma porque correspondía a, usted lo ha dicho, a un fin del mundo. Fin del mundo porque los dioses andinos, las huacas, habían sido vencidos. Y eso era un catástrofe cósmico. Y además, no hay que olvidar el hecho fundamental de las epidemias introducidas por los europeos. Las poblaciones autóctonas no eran inmunizadas contra los microbios que estaban introducidos, y se estima que en los 30, 40 primeros años de la conquista y de la dominación colonial, 80% de la población fue eliminada. Imagina, en una aldea de 2.000 personas, una epidemia, y estas epidemias, olas de epidemias que se sucedían, y entonces sobrevive sobre 2.000 personas, sobrevive 500 personas. Un fin del mundo.
Y hay una eso cifra se ha en términos de repetido. millones de personas. Sí. No, el contexto, 80%. este contexto demográfico, Claro. la dominación colonial, pagar el tributo a los nuevos maestros, es otro mundo. Podríamos continuar también con el primer libro, con esta reacción del taquionjo cuando las huacas habían resucitado y anunciaban un Pachacuti, una inversión del cosmos. Todo que era abajo vendría arriba y los españoles serían expulsados, votados. Bien, fue el movimiento de Taquionjo, pero fue un movimiento que demoró muy poco tiempo. Era estos movimientos que llamamos con comillas mesiánicos siempre fracasan. Bien, pero entonces, para dar una idea del trauma, pero yo quisiera insistir, yo lo decía antes de la pausa, que este primer libro estudia este trauma durante los 40 primeros años de la conquista. Pero después, durante la dominación colonial, las sociedades indígenas se recomponen y he seguido, he tratado de seguir la historia de estas sociedades del siglo XVI al siglo XX, o mejor dicho, tratando de hacer historia regresiva del siglo XX hasta el siglo XVI, tratando en el libro que ha continuado, el retorno de los ancestros. He trabajado durante 20 años en Bolivia sobre los indios urus en general y los urus de Chipaya a la orilla del lago Coipasa, haciendo trabajo de campo etnográfico y tratando de juntar de manera más equilibrada todavía el trabajo de campo etnográfico en Chipaya, a la orilla del lago Coipasa, y la investigación histórica con los archivos coloniales en Sucre, en Lima, en Sevilla, etc. Bien, y eso me permitía además de aprofundizar el tema de la visión de los vencidos. ¿Por qué? Porque los urus son los vencidos de los vencidos. Es un encadenamiento de dominaciones. Los urus fueron dominados, explotados, despreciados durante siglos, tal vez podemos decir hasta hoy día, por sus vecinos aymaras. Y para ellos, los urus, los españoles, bien, son los vencedores de sus vencedores, sus dominadores, sus vencedores son los aymaras. Y del punto de vista entonces de los urus, aprofundiza más todavía el estudio de este trauma que no tiene fin, no tiene, es inagotable. Hay un trauma del trauma. La conclusión de eso es que, una conclusión triste, es que la historia es trágica. Y eso puede ser una transición con todo eso. Trata lo que hemos hablado de la visión de los vencidos, de el retorno de los ancestros. Eso es tratar de hacerlo en una primera vida. Pero me interesaba también trabajar sobre los temas. Pero yo quería preguntarle, ya, lo de los urus es los vencidos de los vencidos, o sea, los marginados dentro de los marginales, pero ¿por qué es el retorno de los ancestros? ¿A qué se debe el libro, el título? Bien, entonces
en el trabajo etnográfico, porque la visión de los vencidos está clarísima. Siempre una experiencia muy conmovedora, muy simbólica, llena de sentido. Entonces ahora tengo que contar cómo con dos, decimos informantes, es un término que no me gusta, informantes, chipayas del pueblo de Chipaya, que han devenido amigos, dos testigos, prefiero la palabra testigo. Entonces yo invité dos informantes chipaya a ir a visitar otro grupo Uru, los Uru Muratos, del lago Popó. Y entonces ellos viajamos entonces con buses hasta Oruro, de Oruro al lago Popó. Bien, y entonces fue porque los chipayas siguen hablando su idioma. Ellos lo llaman el Puquina, pero digamos el idioma Uru. Bien, y habían escuchado de la existencia de otros Urus, pero nunca habían encontrado a estos otros Urus porque son 200 kilómetros en el altiplano. Y bien, cuando los chipayas viajan a la ciudad, pero... Y estos chipayas fueron acogidos con entusiasmo y emoción como hermanos, etc. Bien. Durante 2 días estaban los muratos, que son aculturados por los aymaras, han perdido su traje tradicional. Los chipayas a la época seguían con su traje tradicional, seguían con el idioma. Los urus han perdido su idioma uru, y durante 2 días entonces los muratos y los dos amigos chipayas estaban conversando, y un tema muy importante de la conversación, de sus conversaciones, era sobre el idioma. Nosotros, decían los urus muratos, hemos perdido, todavía sabemos que, y sobre todo eran los términos de parentesco que se quedaban. Bien, y entonces los amigos chipayas daban informaciones, como dicen eso, también durante 2 días. Viene el momento de la despedida. Bien, y durante el momento, era un fin de la tarde, y teníamos que tomar un bus, y todo el pueblo, una aldea de un centenar de personas, hacen un círculo alrededor de los dos amigos chipayas, y hay algunas palabras del jefe de los muratos, y piden. Entonces los dos amigos son de pie en el medio del círculo, hombres y mujeres de los muratos hacen el círculo y piden a los dos chipayas de hablar, nada más que hablar en su idioma. El idioma chipaya, el idioma uru, el idioma de los ancestros. Y entonces, obviamente, sin problema, los amigos chipayas hablan en su idioma uru. Y todos los urus muratos, hombres y mujeres, sacan el sombrero, inclinan la cabeza en una actitud de oración. Era un momento emocionante, porque escuchar el idioma de los ancestros, los dos amigos estaban encarnando el retorno de los ancestros. Esta cena tan simbólica de la memoria
y de la conservación de la identidad étnica, de la identidad uru en la memoria. Trato de estudiar esta memoria y esta identidad en todo el libro, pero el retorno de los ancestros significa la memoria del pasado. Claro. Y usted no solamente hace, por supuesto, trabajo con documentos, todo, sino se ve un trabajo de campo muy intenso, muy vital, muy cercano con la población, ¿no? Ahora, Era realmente muy conmovedor y para llorar. Claro, claro. Ahora, yo recuerdo cuando era estudiante de historia y leímos La visión de los vencidos, también se discutía mucho de cómo este trauma de la conquista había influenciado la manera de ser de los peruanos. En esa época se hablaba muchísimo de eso, ahora ya no tanto, pero ¿tiene usted algún tipo de reflexión de cómo finalmente todo lo vivido en esta época puede de alguna manera repercutir en nuestra historia presente? ¿Cómo ve ese tema? Todos tenemos nuestra memoria que transmite las tragedias del pasado. Entonces, a la época, algunos años más tarde, yo estaba terminando la redacción del trabajo sobre los uruchipayas, que es en general un estudio de la sociedad colonial, pero a la época también, como he dicho al comienzo, todo libro de historia depende del contexto histórico vivido por el historiador, del presente, depende del presente. Y en los años 80 comenzaban a salir bastante autobiografías redactadas por los judíos que habían sufrido la persecución nazi, la Shoah. Y entonces, en estos años 80, en el mismo tiempo que yo estudiaba la visión de los vencidos y la visión de los vencidos, entonces salían testimonios sobre estos años de persecución de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Y con una colega mía, Lucette Valency, he hecho una encuesta y hemos publicado el libro que se llama Memorias Judías. Y en este libro hemos recogido, le tocaba a mi colega de recoger las memorias de los judíos de origen sefardí, y me tocaba de recoger las memorias de los judíos ashkenazi. Nos repartimos la tarea según nuestro origen respectivo. Bien, y este libro ha salido poco antes que El retorno de los ancestros en francés, que data de 1990, y este libro de memorias judías ha salido en 1986. He conducido estas dos encuestas paralelamente. La subjetividad del historiador siempre está implicada en su trabajo más objetivo, y eso le da la transición a las memorias maranas, porque durante mis investigaciones en los archivos, no era difícil de darse cuenta que los archivos de la Inquisición son de una riqueza inagotable.
Pero fíjense, esto es, así como hemos hablado de la visión de los vencidos, de los otros libros, hay este libro de Memorias Marranas, de 2011, por ahí, pero ya desde antes pero primero no. Viene antes, toca el tema, por supuesto. He Sí. pasado de la Sí. trilogía andina claro. a la trilogía de estudios marranos. Sí. Y en 2001 Claro. ha salido La Fe del Recuerdo. Sí. Ha salido en francés, La Fe del Recuerdo, en 2001, fue traducido en varios idiomas, inglés, español y otros, en 2006, 5-6. La edición española, publicada en Buenos Aires, data de 2005, creo. Pero para decir que he pasado de la trilogía sobre las sociedades andinas a la trilogía sobre los estudios marranos, el libro de Memorias Judíos haciendo como una transición. Claro. Y como los archivos de la administración colonial española son una buena fuente para el estudio de los colonizados, las fuentes inquisitoriales son una fuente excelente. Los pleitos inquisitoriales son de una riqueza realmente notable y es una excelente fuente para estudiar cómo la Inquisición ha castigado los que estaban llamados cristianos nuevos, convertidos por fuerza en el fin del siglo XV, durante el siglo XVI, y como los judaizantes fueron entonces perseguidos de una manera, yo diría, semejante, porque repito que la historia es trágica, y he tratado, como lo había hecho en los trabajos sobre las sociedades indígenas, he tratado de juntar, no diría antropología e historia, pero por lo menos he tratado de juntar historia del pasado y historia del presente, y por eso me fui a buscar en Brasil, Sí. y en Perú también, los descendientes de estos cristianos nuevos judaizantes. Pero yo Brasil, quería que, como nos falta poco en Brasil, tiempo, he podido entonces encontrar huellas tan presentes todavía de las herencias judías, que hay un movimiento de retorno al judaísmo. En Brasil es notable. Los Bnei Anusim hacen un movimiento de retorno a una minoría, pero una minoría significante. Y aquí en Perú, para terminar entonces, como gente de Brasil habían migrado, subiendo el Marañón, habían llegado a Serendín, y así claro. Serendín tiene esta fama, que es comprobada, que es de origen judío-portugués. Ahora, las huellas de la herencia judía en Serendín es más complicado, no tenemos el tiempo de entrar. Pero sí hay aspectos físicos. Ellos dicen que son la fama. Es escrito en el diccionario geográfico histórico de Cajamarca, entonces tienen la reputación de ser gente de tez más claro, son zarcos, entonces tienen los ojos azul y mejor verdes. Bien. Sí. Y bien, eso es la tradición oral, la fama, pero lo que se averigua es que sí, la villa de Serendín fue fundada, el primer alcalde de Serendín, un Raimundo Pereira,
era este guía del grupo que había llegado de Brasil, según la tradición oral, que había llegado en Selendín y fundado la villa primero y después la ciudad de Selendín. Está en el primer libro de la alcaldía. Eso entonces se puede juntar el trabajo de campo y el documento histórico. Bien. Toda esa tradición, todo ese proceso, y acá en una población actual de Selendín. Bueno, lamentablemente el tiempo nos ha ganado, hemos conversado de temas sumamente interesantes con el doctor Nathan Vactel. Aquí ha venido a Lima porque es importante decirle, ha sido invitado para un seminario, ¿no? He sido invitado por la universidad, por la Pontificia Universidad de Lima, para un seminario que ya ha comenzado en colaboración. El colega que me invita es el profesor Marco Curatola. Hacemos este seminario cada semana, pero hay conferencias extra para el gran público y eso es anunciado también. Ya tendremos oportunidad de invitar a Marco Curatola también, que lo conocemos bastante. Bueno, muchísimas gracias, doctor Vactel, por estar acá, y conmigo será el próximo jueves, con Glatzer el lunes. Que tengan un buen día.